La reforma previsional propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron en Francia ha recibido un rechazo absoluto de parte de los sindicatos. Llevan 9 días de protestas. No piensan aceptarlo, no piensan en establecer una tregua para Navidad, como lo vemos a continuación. A pesar de las concesiones a gremios y centrales obreras, el gobierno francés no logra contener las protestas contra la reforma previsional impulsada por Emmanuel Macron, una de las propuestas clave que lo llevaron a la presidencia en 2017. Ha llegado el momento de construir un sistema de jubilación universal, afirmó el primer ministro Édouard Philippe, refiriéndose así al pilar de la reforma, que busca reemplazar a los 42 regímenes especiales vigentes que permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios a sectores organizados por profesión o estatuto, incluidos los trabajadores ferroviarios y del transporte público, los empleados de la industria energética, de la Ópera de París, el Banco de Francia, los notarios y los marinos, entre otras actividades. Además de fusionar los regímenes especiales, el proyecto contempla un sistema según el cual los trabajadores acumularán puntos en una cuenta individual a lo largo de la vida laboral, mecanismo que permitirá calcular la pensión en forma igualitaria para todos los sectores. Legalmente, se mantendrá la edad mínima de jubilación a los 62 años, pero progresivamente subirá hasta los 64 años en 2027. Aquellos que decidan acceder antes al beneficio recibirán penalizaciones y quienes la posterguen, bonificaciones. La reforma garantiza además una pensión mínima de 1.000 euros a quienes tengan el periodo completo de cotización, actualmente de 42 años, llevándolo progresivamente a 43. Este haber mínimo entrará en vigor en 2022 y 3 años después, en 2025, pasará a convertirse en el 85% del salario mínimo. De ahora en más, las pensiones no se indexarán por inflación sino por salarios. La reforma comenzará a aplicarse en 2022 para la generación nacida en 2004, a la que se aplicará íntegramente el sistema de puntos. En 2025 se aplicará de forma progresiva y parcial para las generaciones posteriores a 1975, mientras que los nacidos antes de ese año se verán afectados y se seguirán rigiendo por el sistema actual. La idea de modificar el sistema de pensiones actual provoca el rechazo de amplios sectores de la sociedad francesa que lo consideran un orgullo nacional, tanto por su funcionamiento como por su amplia cobertura. Con una tasa de pobreza en adultos mayores de solo 3,4%, una de las más bajas de Europa, gracias a la jubilación precoz y a la elevada esperanza de vida, los franceses encabezan el ranking de más años jubilados, 22 años para los hombres y 27 para las mujeres. El gasto en pensiones representa el 14% del PBI, generando un déficit de más de 10.000 millones de euros para la próxima década. A pesar de que los sindicatos mayoritarios desestiman de plano la reforma, manteniendo la presión en las calles, el objetivo de Macron es continuar el diálogo con los gremios y tener a punto el proyecto en enero para aprobarlo en el Parlamento durante el primer trimestre del próximo año. Una pulseada con final abierto. La llaman la madre de todas las reformas. Se trata de reducir la edad de jubilación de 62 años a 64, de ampliar en realidad la edad de jubilación, y también de unificar regímenes de jubilación, que son varios los que hay hoy en Francia. 42. Hay 42 regímenes especiales que significan obviamente privilegios sobre el régimen general, que significan menos años de aportes, una jubilación mayor, otro tipo de premios, inclusive para los que ya están jubilados. Y esto significa el conjunto del sistema para el gobierno francés un 14% del PBI en gasto anual. Con lo cual significa una cifra muy importante, no por casualidad. Esto ya, el tema de la reforma jubilatoria ya fue planteado por anteriores gobiernos. El de Alain Juppé fracasó en el 1995, creo, en el 2000 Sarkozy. Es el tercer intento fuerte tiene. Decías bien, la madre de todas las reformas para el gobierno de Macron, pero es la madre de todas las resistencias para los sindicatos. Indudablemente no se quieren bajar de esto, consideran que es una concesión imposible, no solo por la cantidad de sindicatos que están comprometidos con las reformas especiales, sino porque en general, como se trata de un presupuesto muy alto, claramente es una reforma a la baja, digamos. Van a recibir
menos retribución por más años de trabajo o más años de aporte. Lo que se dio en los últimos días, y me parece que es el hecho notable y prestarle atención políticamente, es que se sumaron más sindicatos que no estaban participando. Y a la vez los sindicatos están recibiendo una presión muy grande desde las bases, con lo cual prácticamente se le acota muchísimo el espacio de negociación. Esta marcha para el 17, que está llamada para la semana que viene, es el día martes, promete ser más numerosa que las anteriores, con lo cual esto está planteado como un conflicto social de gran magnitud, y Emmanuel Macron y su gobierno no están dispuestos a soportar, después de los chalecos amarillos, otra nueva asonada popular o toma de las calles, como ya le sucedió en este mismo año. Sindicatos, estudiantes, chalecos amarillos, ¿cuál es la estrategia de Macron? Bueno, a ver, lo que pasa, Jorge, que en primer lugar es un problema que enfrentan todos los países europeos, el de los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. La esperanza de vida en Europa se ha estirado muchísimo. Estaba revisando recién los datos. La esperanza de vida promedio varones y mujeres en Francia era de 70 años en los años 60 y hoy es de 82.5. Es decir, un francés que nace hoy se va a morir a los 82.5 años, en los 60 se iba a morir a los 70 años. Esto mete una presión financiera sobre los sistemas de pensiones, como mencionaba recién bien el informe, que hace que cada vez más porcentaje del presupuesto se tenga que dedicar a sostener los sistemas de pensiones. En el caso de Francia, el 14%, España, Alemania, todos los países atraviesan el mismo problema. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer este tipo de unificación universalista que quiere hacer Macron? Que es que no contempla una cuestión muy básica, que es que las diferentes ocupaciones tienen diferentes esperanzas de vida. Un ejecutivo va a vivir 85 años y una persona que trabaja en la calle todo el día va a vivir 75. Entonces, los sistemas de pensión segmentados que contemplan edades diferentes según el tipo de ocupación al que se dedican, tienen que ver con esto. Los ferroviarios, ¿por qué se jubilan en Francia a los 58 años y no a los 62 como el resto? Bueno, pues se supone que van a vivir menos años, pues tienen un trabajo más estresante, trabajan en las vías y qué sé yo. Entonces, me parece que ahí el argumento ético del gobierno, que si uno lo mira, tiene algo de razón, en el sentido, bueno, vamos a tratar de unificar y que todos los franceses tengan las mismas reglas para jubilarse y que no haya jubilados de primera, jubilados de segunda, algunos que se jubilan otra de otra. Cuando uno empieza a hilar más fino y a ver cómo son las diferencias entre las ocupaciones, los estatus, las enfermedades que enfrenta un trabajador de una mina, no, en Francia no es lo mismo que enfrenta a un médico, un profesional, digamos. Bueno, ahí me parece que lo que se ha logrado en todo caso es unificar a todas esas personas que son perjudicadas en un solo movimiento. Y de Francia nos vamos